Perfecto, continuamos con más de Saboreando la Mañana. Gracias por estar junto a nosotros. Y ahora sí vamos a entrar en la materia que estábamos promocionando, diciendo, le damos la bienvenida al abogado Valladares porque vamos a hablar acerca de este tema de cómo la gente revende a través de redes sociales o en cualquier medio mascarillas, pruebas COVID, guantes al triple, a veces a 4 veces su valor, y a veces venden lo que no tienen. Uno hace un contrato porque claro, están jugando con una necesidad, porque es una obligación de muchas empresas tener guantes, tener mascarillas, y hacen negocios, y a veces ha habido estafas, ha habido sobreprecios. Abogado Valladares, bienvenido. ¿Cómo podemos denunciar a estas personas que sobrevenden o revenden estos insumos médicos? Bueno, muy buenos días, mi estimado Martín, mi estimada Cari. El placer de nuevamente conectarnos por este espacio y saberles informar a todos ustedes que nos acompañan, por favor, que se encuentran del otro lado de la pantalla, que lastimosamente esta pandemia ha dejado al descubierto muchas veces esa falta de humanidad de ciertas personas, de empezar a jugar no solo con la salud, con la economía, con el patrimonio de muchas personas o familias ecuatorianas. ¿En qué sentido? Muchas de las firmas a nivel nacional nos encontramos abarrotadas con estafas, con denuncias de estafas, que alguien en redes sociales intentó comprar un lote de pruebas, pagó el dinero y ahora no le entregan. O si le entregaron un producto que era totalmente diferente al que ofrecían. De lo cual nosotros vamos viendo que se perjudicó, se lesionó el patrimonio de un ciudadano ecuatoriano, y no solo eso, sino la salud. Digamos que eran mascarillas, eran pruebas COVID, etcétera, que es lo principal que se encuentra en boga, y no, se dejaron de hacer pruebas a personas que presuntamente, digamos, estaban infectadas. Se dejaron de dar mascarillas a personas que necesitaban protección. Es decir, va más allá hasta por un elemento de salud pública. La recomendación, y como habías dicho, Martín, es obligación del Estado ecuatoriano, primero, regular la venta indiscriminada de productos, digamos, productos médicos, que debe de ser un cuidado y protección bastante delicado por parte del Ministerio de Salud Pública, por un lado. Dos, cuando nosotros sufrimos la recomendación nuestra, primero, los elementos necesarios, verificar con quién se está negociando, porque para negociar esto necesitamos tener, por ejemplo, la autorización del ARSA, Ministerio de Salud Pública, ver que este producto cumpla las, digamos, en caso de pruebas COVID, los lineamientos, reglamentos necesarios para poder ser probados y que funcione. Porque estamos hablando, retomando, como tú habías dicho, Martín, estamos hablando de vidas humanas, estamos jugando con la salud de los ciudadanos ecuatorianos. A mí me parece que también las autoridades han perdido el año porque el control o el descontrol es fácil. Pongamos nosotros en Mercado Libre y vemos como todo mundo vende pruebas, todo mundo vende guantes y a precios inflados, los cuales van afectando a la familia ecuatoriana. Así es, abogado Valladares, en algunas redes sociales yo he podido ver que te bloquean ya cuando tú subes alguna de esas publicaciones, la misma red social te bloquea, pero como usted dice, en Mercado Libre uno puede poner y en realidad ahí se encuentra. Pero ¿cómo poder poner una denuncia? Si, por ejemplo, yo compré, pagué ya y nunca me entregaron, pero tal vez no tuve ese contacto personal con la persona, ¿cómo se puede hacer para poder poner una denuncia ante esta situación, abogado? Bueno, esta es la pregunta recurrente y es la mayoría de infracciones que se ha dado. Digamos, en el caso, retomando el caso que tú acabas de decir, Cari, es bastante común. Lo que se dio ahí es un delito de estafa, ¿sí? Es un delito de estafa, si es que había, digamos, una relación de confianza, un abuso de confianza. El 186 y 187 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a los delitos contra tu patrimonio y las infracciones contra el patrimonio, establece de manera clara a aquella persona que, simulando hechos, ocultando hechos verdaderos, se hace recibir dineros, digamos en este caso dineros, y no cumple con la entrega. Se dice cometió un delito de estafa, no un cumplimiento de contrato. Dos, proponer la denuncia en este momento, una denuncia por estafa, pedir la ubicación del servidor de donde se comunicaban contigo, por ejemplo, la transferencia de dinero para ver cuál fue el beneficiario y empezar la investigación de manera inmediata para poder resarcir. Dos, consejo, por favor, querida familia ecuatoriana, ciudadanos que nos ven, si van a realizar este tipo de negocios, tomen las medidas necesarias, porque este tipo de estafas, créanme que está siendo bastante común, y posteriormente yo veo que Fiscalía se va a ver desbordada por el sinnúmero de delitos que se han cometido y los que van a tener que seguirse investigando, y muchas veces la justicia ecuatoriana lastimosamente es demasiado lenta.
porque hay gente que ha comprometido su patrimonio y si no actúan para defenderlo, ese dinero, como saben decir, será perdido. Abogado Valladares, ¿también seguiría siendo estafa si yo pagué por algo y me entregaron algo por lo que yo no pagué? No sé, tal vez por unas pruebas de COVID, pero que no tenían los requerimientos que yo necesitaba. ¿Esto también es estafa? Podría ser estafa, podríamos estar rayando y conversando referente a las infracciones contra la ley, a la defensa del consumidor. Sí, pero siempre podríamos hablar de ley de defensa del consumidor porque existe la negociación referente a un producto y me entregan otro producto. Más cuando la persona actúa con esa premeditación, con esa actitud dolosa, sabiendo que tú me estás comprando algo y yo me pagas y voy y te entrego otro tipo de producto que no tiene nada que ver. Yo pienso que deberíamos ya de jugar y con las autoridades referente al estafa y dar sentencias ejemplares a todas aquellas personas que lo han hecho. Sí, con prisión de 5 a 7 años, de 7 a 10 años, dependiendo del monto y la afección, el número de perjudicados. Ahorita que estaba diciendo eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado y sobre todo no hay que jugar con el dolor ajeno, con la necesidad, porque son cosas necesarias que tenemos que hacernos. Una prueba COVID puede salvar una familia, puede salvar una vida, no podemos revender. Quizás en Ecuador ya hay amonestados, ya hay gente que quizás pagó una condena o está pagando cárcel o tuvo algún juicio que ya se haya cumplido en Ecuador, o todavía sigue eso en el aire todavía. Bueno, tendríamos que averiguar en el sentido de la existencia de delitos flagrantes, entendiendo que el Consejo de la Judicatura suspendió solo para la atención en la Administración de Justicia en caso de delitos flagrantes, violencia intrafamiliar, entre otros. ¿A qué voy? Hay un sinnúmero de personas que han sido víctimas del delito de estafa y que luego, digamos, ya pasó el tiempo, no pudieron determinar y que tendrán que deducirlo a través de una denuncia a Fiscalía para que Fiscalía desarrolle esa investigación. Hablando en este caso, digamos, del delito de estafa, digamos, cuando nos han engañado, han utilizado ese ardid. De ahí debemos de decir que lastimosamente en este momento en el Ecuador estamos en un estado de emergencia, no por el decretado por el presidente, sino por el hecho de los sobreprecios a nivel del sector público, en municipios, prefecturas, ministerios, que van desde kits alimenticios, mascarillas, hasta fundas para embalar muertos. Es decir, lastimosamente el país creo que tiene que entrar en terapia intensiva porque la corrupción se nos ha ido llevando en peso en el país. Abogado, ¿qué es lo que sucede con el caso de Abdalá Bucaram? Hace pocas horas se dio a conocer pues que se allanó su casa y ahí se pudo encontrar bastante cantidad de estos suministros médicos. ¿Usted conoce cómo va este caso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo debería proceder la justicia ante Abdalá Bucaram? Bueno, dentro de esto es bastante simple. ¿Sí? Ha existido el conocimiento de una noticia delictiva, dentro de lo cual la Fiscalía puede entrar en conocimiento. O sea, no necesitamos una denuncia. Fiscalía entiende que existe la comisión de un delito de acción pública, ordena un allanamiento para intentar salvaguardar las pruebas o los elementos necesarios para una investigación. Ha encontrado, de lo que tengo entendido, pruebas COVID que no supieron determinar la preexistencia, es decir, a quién compraron, cómo compraron, por qué tenían ese producto ahí, y de la misma manera encontraron una arma sin los registros necesarios, los permisos necesarios, razón por la cual se actúa en derecho y se ha ordenado una detención. Pienso que tiene que calificarse la flagrancia por parte del juez que conozca de este tema, y una vez calificada la flagrancia se determinará las medidas que deben de determinarse para la investigación correspondiente. Pero él tiene que ir detenido en este momento. Tiene que ir detenido. Encuentran un arma, sí, un arma sin los permisos que él lo estaba teniendo, así que obligatoriamente es un delito el porte de armas, recuerden, sin las autorizaciones necesarias. 2, encuentran un sinnúmero de cantidad de material como pruebas COVID sin los registros. Por ejemplo, podríamos decir solo que habría desde receptación, si no demuestra la existencia. Como cuando va un intendente, vemos que existen productos sin los elementos necesarios, podríamos hablar desde receptación hasta cualquier forma dentro de la investigación. El fiscal puede determinar un tipo penal de acuerdo a este caso. Abogado, ¿y qué ocurre con las personas que venden pruebas COVID que no tienen un registro sanitario, que realmente son falsas o no tienen ninguna normativa de seguridad o de salud? ¿Qué ocurre con ellos? ¿La sanción quizás es más dura? O también, ¿por qué no pasa que no establecen un precio fijo para las cosas, para las mascarillas, para las pruebas COVID? Cada uno vende lo que quiera y vende falsos, vende ilegales, legales, de todo podemos ver. Lo que tú acabas de decir es la interrogante que todos tenemos. Lastimosamente, cuando empezó la emergencia,
Yo pienso que el Estado debería de ser el copio y regular la venta, para que no cualquier persona, discúlpeme, que no tiene conocimiento mínimo en salud se ponga a vender pruebas, guantes, mascarillas y poner el precio que le daba la gana para ver si es que caía algún incauto. Por esa razón te había dicho, mi estimado Martín, más que irnos de las infracciones, digamos, ley de defensa del consumidor, las infracciones de vender sin los permisos necesarios, situaciones de índole médica, está en conocimiento de las comisarías de salud, irnos al aspecto penal, porque referente a esto ha habido un engaño, un latrocinio para las personas que cayeron, muchas de ellas, comprando cosas que no les servían, y de la persona que vendió y lucró del dolor y de la emergencia, de la desesperación de las personas, que pienso que debe de ser investigado y sancionado por parte de Fiscalía. Y muchos de los casos, de empezar a investigar a aquellas personas que aparecen vendiendo en el Facebook sin las respectivas autorizaciones, verificar y hacer allanamientos. Así como pasó en el caso que estamos comentando de expresidente Abdalá Bucaram, llegar a domicilio, a las bodegas donde supuestamente tienen, ver los permisos, si tienen las autorizaciones y requisar esa mercadería. Abogado Valladares, sabemos que ahora vamos a continuar utilizando estos insumos. No es que ahora que ya cambió el semáforo en algunos lugares del país ya no necesitamos de estos insumos, todavía los necesitamos y por supuesto no sabemos cómo va a continuar el resto de tiempo. ¿Se está haciendo ya en las autoridades, no sé, alguna ley, alguna norma, algo que ya ajuste en realidad a los precios como lo mencionaba Martín, que ya se esté adaptando a un precio, que no se pueda vender con esta facilidad estos insumos, o no se está tomando en cuenta todavía el tema? Mi estimada Cari, lo que acabas de decir es lo que deberíamos de haber hecho cuando empezó. Sí. Porque cuando empezó teníamos que hacer como cuando se regula la venta de algo. Primero, pueden vender las siguientes personas con autorizaciones médicas, etcétera, y no dejar a la oferta y la demanda que llevó al engaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como la intendencia va a una tienda de barrio, ve que existen precios elevados y puede llegar hasta la clausura, no solo a las sanciones o las infracciones que tiene que compeler, pero dentro de esto tenía que haber habido un comunicado, qué personas pueden negociar, las responsabilidades de estas personas al momento de vender y los montos o techos referente a tipos de pruebas, tipos de mascarillas, que hubiera sido una regulación que ponía un alto a todo esto que sucedía. Y yo hago y llamo a todas las personas que nos ven, por favor, ciudadanos, que tengan conocimiento de personas que se encuentran vendiendo y jugando y muchas veces haciendo plata con el dolor que está sufriendo la ciudadanía ecuatoriana, para denunciar a la Policía Nacional para que haga los allanamientos respectivos y puedan requisar estos elementos que lastimosamente no sabemos de dónde vienen y qué efectividad tendrían. Abogado, ¿qué ocurre con las empresas? Las empresas están obligadas actualmente a comprar pruebas COVID para hacerlo a sus empleados, para tener todos los protocolos necesarios. ¿Qué ocurriría? No sé si es que ha pasado el caso o podría pasar. ¿Qué pasa si es que una empresa compra estos contratos mega inflados que están vendiendo en redes sociales? Se le puede... a veces les pueden descontar los empleados, dicen, ¿sabes qué? Las pruebas nos costó tanto y les vamos a descontar de su sueldo. ¿Pueden hacer eso o no pueden hacer eso? Si una empresa compra, ¿no tiene que ser cargada las pruebas o las mascarillas a los empleados, si no es responsabilidad de la empresa? Perfecto. La pregunta que acabas de decir, el Ministerio de Trabajo acaba de expedir acuerdos en cuanto a la seguridad y salubridad que debe de cumplir una empresa para poder pasar y empezar nuevamente a funcionar. Desde el número de trabajadores hasta la seguridad de que los trabajadores que vienen, que ya van a prestar su servicio, estén en perfectas condiciones. Es decir, la prueba COVID es un elemento indispensable de todos aquellos trabajadores para que puedan prestar el servicio. Pero no puede cargarse al empleado. No puede cargarse porque es una obligación del trabajador. Dos, todo descuento no autorizado por el trabajador sobre su sueldo es ilegal. Teniendo que descuentos o retenciones de manera legal solo se puede hacer de manera constitucional de las pensiones alimenticias. Dos, tengo un caso, mi estimado Martín, referente a lo que tú habías manifestado. X empresa estaba llevando personas a trabajar con periodos al oriente. Dentro de esto, las personas que suben en el bus, al momento de hacer el examen, los exámenes COVID, ¿sí? Pero ya en el bus se dan cuenta que habían 3 personas infectadas y ya estaban todos ahí. Lastimosamente tuvo que regresar el bus, las personas que ya tuvieron contacto no pudieron regresar a sus casas. ¿Y a qué voy? Hablo referente a la responsabilidad de los empleadores sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Y también es un problema de salud pública. Muchísimas gracias, abogado Valladares, por todas las inquietudes acerca de este tema. Yo siempre digo que no se puede lucrar
con el sufrimiento, con la necesidad de las personas. Yo creo que las personas que hicieron eso, lo que fácil viene, fácil se va. La vida siempre cobra los actos que nosotros tenemos. Y yo creo que es importante que el gobierno también tome cartas en el asunto y regularice los precios, digan, esto tiene que costar tanto, eso puede costar tanto, para que no cualquier persona que no tiene nada que ver en esto comience a revender productos al doble, al triple, a cuatro veces el precio. Muchísimas gracias, abogado Valladares, por estar junto a nosotros.